Bueno, hola otra vez. El otro día, hace 2 semanas, habíamos quedado de hablar de esto, porque generó mucho interés el entender un poquito lo que nosotros conocemos como la central telefónica, que es cuando llamamos por teléfono y decimos, hola, perdón, cuando llamamos a una empresa y escuchamos a este mensaje que dice, gracias por llamar a Contraportada Radio. Entonces, no sé, no siempre entendemos qué es, no entendemos incluso por qué puede ser tan largo o por qué a veces es tan corto. Bueno, como yo comentaba en esa oportunidad, el IBR es mejor conocido, o sea, o como su nombre verdadero es, significa Interactive Voice Response o voz interactiva de respuesta o voz de respuesta interactiva. Y esto no es más que un sistema telefónico que es capaz de recibir llamada y generar una interacción con el humano a través de pequeños cortos pregrabados donde la persona que está llamando puede ir seleccionando las opciones que más le acomodan y llegar a un destino final. Esto puede ir desde respuestas simples como sí, no, números que van del 1 al 1.000.000, hasta frases muy largas, complejas o diferentes comandos para irte llevando por distintas paradas, por decirlo de alguna manera. Normalmente los IBR tienen eh, la razón básica por la que se crea esto es porque antes, y lo mencionábamos ese día, tener a una persona que fuera recibiendo las muchas llamadas, pues obviamente al principio podía ser bien porque estábamos hablando de que la cantidad de llamadas que recibía una empresa era limitada. Pero imagínense ustedes, estas multinacionales ahora, si tuviera a una persona, como se hacía hace 50 años atrás, conectando aquí, conectando allá, sería insostenible, imposible y cuánto costaría mantener una empleomanía solo para conectar llamadas. Así que yo no me voy a ir a cuándo pasó el cambio ni nada, porque realmente la necesidad se empezó a dar a partir de los años 70, donde se fue notando la necesidad de, de crear algo que no fuera, que fuera más ágil que una persona y sus conexiones. Entonces, ¿qué pasa con el IBR? O mejor dicho, ¿cómo a mi empresa le conviene tomar la decisión del IBR? Lo primero es que antes de tú contratar cualquier elemento de la ecuación, porque son varios, está la voz, obviamente, que viene siendo lo más importante desde la perspectiva de lo que la gente recibe, pero está la parte tecnológica, lo cual implica que tú tengas eh, contigo una empresa o una herramienta que verdaderamente responda a las necesidades que tú tengas. Si tu empresa es muy grande, no va a funcionar con una solución de 5 o 6 frases y que eso sea todo, sino que tú vas a necesitar en consecuencia una solución igual de grande. Pero hay empresas pequeñas que hasta con un saludo de gracias por llamar y deje su mensaje después del tono tiene, que ya eso no es un IBR per se, eso más bien yo le llamo centralita porque para los fines lo que hace el IBR ser un IBR el camino que tú trazas de las interacciones dentro del sistema. Entonces, ¿cómo yo como empresa tomo la decisión de cuál es la voz que debo tener? Lo primero que yo te diría a ti que eres empresario, que estás considerando cambiar tu IBR, es que tú evalúes cuál es, qué tú recibes más. Si llamas o sea, si tú estás dirigida o dirigido a un público masculino o femenino. Y en ese sentido, también hacer una pequeña evaluación de si has tenido algún IBR, por ejemplo, si lo tienes ahora, qué te han dicho, porque a veces pasa que tú tienes una voz masculina o femenina, no importa, y la gente te hace comentarios como, mira esa voz, no sé qué, o sea, que tú evalúes. Si no lo tienes, si es tu primera vez, entonces hacer también una pequeña investigación no está de más a través de tu departamento de marketing o de comunicación, por lo menos para ver cuál es el interés y a qué responde mejor el público que llama a tu empresa. Esa es la primera cosa.
Si decidiste saltar ese paso o si definitivamente tienes la voz que va a grabar eso o quieres trabajar con una determinada voz, entonces aquí lo importante es que tú tengas claro los mensajes que tú vas a decir. Un gran problema que me ha dado a mí, por ejemplo, cuando estoy grabando IBR es que muchas veces empiezan hablándole de tú a la gente y luego terminan hablando de ustedes. Entonces tú tienes que tener claridad y congruencia con el mensaje. O sea, si estás diciendo gracias por llamar y estaremos muy pronto contigo o un representante te atenderá, más adelante no puedes decir marque su número deseado, porque entonces estás hablándole de cercanía al principio, luego estás alejando. Entonces tienes que tener como una claridad de cuál es la forma en la que le vas a hablar a la gente, cómo es que tú quieres ser percibido. Lo otro es, hablando de eso mismo, pero en otro aspecto, es también cómo van a ser tus mensajes clave y cuáles son esas, digamos que cuál va a ser la forma en la que tú vas a tener ese lenguaje, que no sé, si ya va a ser informal, entonces, ¿a qué responde esa informalidad? O sea, no debería ser por el gusto, sino porque en el momento en el que tú te sentaste a crear ese guión, tú pensaste en cómo tú hablas, no solo en la central, sino cómo tú le hablas a tu público meta en todas las etapas y a través de todos los canales. O sea, si tú siempre le hablas de tú, aquí en el IBR no deberías hablarle de usted y viceversa. O sea, si tú le hablas de usted, entonces aquí hablarle de tú tampoco debería ser porque hay un rompimiento en la forma en la que estás comunicando. Ahora, si lo tenías hablándole de usted afuera y en el IBR comienzas a hablarle de tú porque estás en una transición, entonces es válido, solo que lo ideal es que tú hagas eso de la mano con el departamento de comunicación de tu empresa, que no lo hagas simplemente porque sí, sino que haya una estrategia detrás. A el IBR se le suma el hall telefónico, porque son dos cosas distintas, aunque se trabaje lo mismo. El IBR son esos cortes donde decimos, gracias por llamar a Contraportada Radio. Para Kelvin Peñaló, marque uno. Lara Guerrero, marque 2. Bueno, esos son los prompts o líneas cortas que se utilizan para interconectar. Ahora bien, está el hall telefónico, que es donde se dan estos mensajes que podrían ser publicitarios o que podrían ser incluso de orientación para la persona que está en espera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Contraportada Radio, todos los días sacamos las mejores informaciones para llevarte todo lo que está pasando en el mundo. Quédate con nosotros y en breve serás atendido. Entonces es como un mensaje que ya no es dentro del mecanismo de interacción, sino más bien es acompañándote. Hay empresas que utilizan piezas publicitarias oficiales que ya la han utilizado afuera, la ponen dentro de su IBR para acompañar a, a sus clientes y contarles las buenas nuevas que tienen para compartir. Pero también muchas veces se utilizan para decir cosas que solo por ahí se pueden canalizar, o no que solo por ahí, pero que es más fácil canalizarlo por ahí, mensajes únicos. Y muchas veces me preguntan que qué es mejor, si tener una voz masculina o una voz femenina. Honestamente, hace muchos años las voces masculinas eran las preferidas a la hora de los IBR. Sin embargo, en los últimos años, las femeninas han tenido un gran repunte y eso podría ser parte de otra conversación, por qué sí o por qué no. Lo que sí te voy más allá de si es femenina o masculina, la voz que vas a elegir para tu IBR, lo ideal es que sea una voz que represente el espíritu de tu empresa. Porque a veces pones a la mamá de tu mejor amigo, que es una señora que suena así ya muy adulta, pero tu empresa es de tecnología y va dirigida para gente muy joven. Entonces estás como hay como un choque. Y también pasa al revés, o sea, tienes una empresa que es muy adulta y entonces, sin razón aparente, tú escoges una voz que suena muy joven y que no representa esa madurez
que tú estás tratando de transmitir en otras áreas. Entonces, más allá de si es femenino o masculino, mi recomendación para ti es que pienses qué tú quieres reflejar, porque esto es un canal de comunicación tan o más importante a veces que muchos otros, porque es por donde A veces o la sea, primera cara, a veces la es la primera cara primera que se cara muestra. que recibe el cliente, número uno, y número dos, es lo que acompaña al cliente durante un periodo bastante largo. ¿Por qué? Porque mientras más grande es la empresa, más tiempo puede durar una persona buscando la vía correcta para llegar a la opción. Y en todo ese trayecto tú tienes una persona que te está acompañando. Un error común, que también lo quiero decir antes de que ya me despidan, es que, por ejemplo, tú tienes trozos que hay centrales que tienen como grabaciones prehechas. Y entonces tú tienes a una voz de Patricia Luciano diciendo, gracias por llamar a Contraportada Radio. Pero entonces tienes unos comandos pregrabados que trajo la central oficialmente de un hombre. Espere un minuto. Entonces hay un rompimiento. Y luego aparece una voz en español que dice, en unos momentos, un representante le atenderá. Entonces tú dices, wow, o sea, ¿quién finalmente es que me está hablando? Y como cliente, el cliente se siente como desconcertado porque no hay una homogeneidad entre las distintas voces que le están hablando. Y una cosa que pasa, Pachi, que yo entiendo que debe de ser por cuestión de presupuesto, y es que a veces ponen al familiar, al amigo, y hay una Sí, es persona así. hablando que no tiene, o sea, no es que ni siquiera se parece a la empresa, es que la voz Si no no le hay un tiene tratamiento, lo que tú identidad. quieres hablar es del tratamiento, o sea, porque no es lo mismo, y voy aquí, o sea, no es lo mismo que yo diga, gracias por llamar a Contraportada Radio. En un momento un representante le atenderá. O sea, y tú te notas que esa persona lo está haciendo dentro de sus posibilidades lo mejor posible, pero no hay un cuidado, no es lo mismo a tú espaciar las palabras para que se entienda, porque hay un tema con el IBR también. Es una grabación que viene en una resolución, por decirlo así, o sea, el sonido viene en baja resolución, tiene un tratamiento diferente de cualquier otra grabación. Entonces, de por sí, esa compresión, más que resolución es compresión, esa compresión, si tú no hablas lo suficientemente claro, hace que se le haga un poquito más retador a las personas que llamen a entender. Entonces, por esa razón es que es importante que tú contrates, o sea, yo siempre voy a decir, contrata a un profesional, pero si no quieres contratar a un profesional, por lo menos asegúrate de que la persona que estás contratando para hacer esto hable, que tú digas, esta persona realmente representa lo que yo quiero que el cliente meta reciba, porque al final es tu cara y por ahorrarte lo que te estés ahorrando, porque los precios varían de acuerdo al tamaño, de acuerdo al guión y a muchas cosas, por ahorrarte lo que te estés ahorrando, pudieras estar perdiendo más. Y estas son inversiones a largo plazo, porque un IBR es un matrimonio. O sea, yo he grabado IBRs que tienen toda la vida ahí. ¿Por qué? Porque eso no suele ser algo que tú lo cambias anualmente, a menos que tú no tengas eh, a menos que tu empresa no tenga esa política, pero yo no conozco ninguna empresa que anualmente cambie su IBR. Al contrario, tiene una voz y se mantiene alimentando ese IBR. O que tú vayas a hacer un cambio de identidad muy drástico, Sí, tú pero sabes. ya eso es Eso un es. cambio planificado y estratégico, pero me refiero a que eso es un matrimonio que tú tienes con esa voz. Pachi, para finalizar, el tema de la entonación del tratamiento, porque tenemos que quizás pequeñas empresas, pero también hay otras que pueden tener clientes internacionales. El acento debe de ser algo importante que se tome en cuenta al momento de hacer esta grabación del IBR. Claro. Ese tono neutral se debe tener. Mira, lo ideal es que sea, yo recuerdo que cuando hablamos hace 2 semanas atrás, yo sí les planteaba que hay empresas, y yo recuerdo mucho el caso de Yocomo, que para mí fue uno de los Iberes más divertidos que yo he escuchado, tenía un tratamiento diferente, pero era por el estilo de la empresa. Yo no sé si lo sigue teniendo todavía. Sin embargo, sí tiene que existir cierta neutralidad en el acento, a menos, por ejemplo, si tú tienes una empresa digamos Adrian Tropical, por decirte, yo estoy aquí regalando cuña, ahora que me la cobre después.
Imaginemos Adrian Tropical, que es, o el Conuco, por ejemplo, que son restaurantes dominicanos que son muy características, o sea, su gastronomía es muy dominicana y la gente lo sabe. Si te reciben con un perico ripiado y te hablan hasta cibaeño o del sur, pues tú sabes que eso es generando una conversación y que lo están haciendo hasta cierto punto con una intención y no pasa nada. Ahora, si tú tienes un banco, lo ideal es que tú tengas un tono neutral, que tú tengas y que tú hables con la debida elongación de las palabras, se le puede decir, o sea, que tú no hables atropellado, porque es que tú esperas ciertas cosas dependiendo de la empresa que sea y dependiendo de la comunicación que dicha empresa tenga en sus otros canales. Entonces, el acento neutral es muy importante. Mientras más multinacional sea la empresa o mientras más grande sea, pues más neutral debería ser por el tipo de clientes que le llaman. ¿Por qué? Porque si te llama un dominicano y tú hablas con un acento demasiado dominicano, pero luego también tú recibes mucha llamada norteamericana o internacional, por decirlo así, puede ser que haya, más que la terminología, incluso las mismas entonaciones pueden no permitirle a la persona que te está llamando entender lo que tú quieres que te entienda. Y uno no lo sabe, porque como nosotros somos todos dominicanos, uno entiende que todo el mundo nos va a entender y no es así. Nosotros tenemos una forma de hablar que terminamos casi todas las cosas en ascendente, que bueno, y para poner un ejemplo rápido, en una oportunidad yo estaba grabando un comercial donde yo tenía que decir, flaca, ¿dónde está la flaca? Pero nosotros en Dominicana nosotros no preguntamos así, nosotros preguntamos haciendo un statement y es flaca, ¿dónde está la flaca? Así es como nosotros preguntamos. Y yo poder hacer esa pregunta, porque era para unos peruanos, yo poder hacer esa pregunta que sonara así, como abierta, como lo hacen en ese país, para mí fue muy retador. ¿Por qué? Porque yo decía, es que nosotros en Dominicana no hablamos así. Entonces, entender esto, de que el acento también hay que neutralizarlo en un IBR mientras más grande es tu empresa y mientras más expuesta está a clientes internacionales, pues va a ayudar mucho a que tu IBR sea más efectivo y te ahorre verdaderamente el tiempo que tú quieres que te ahorre con cada persona que entre y que escuche y pueda entender todo lo que se le está diciendo. Fin. Pachi, muchísimas gracias. Yo creo que eso nos trae muchísima luz a nosotros y sobre todo al momento de quizás algún cliente tomar en cuenta estos datos del IDR. Así que donde la gente puede seguirte, Pachi, aunque tú te quedas con nosotros Sí, hoy, yo ¿eh? me quedo, yo me Que quedo. No, a mí me pueden encontrar a través de redes sociales como Patricia Luciano. Yo estoy en mi página web patricialuciano.com y me pueden encontrar everywhere. Así que aquí estamos.